Muy buenos días. Estamos a viernes y nuestra lectura en el quinto día de devocional sugiere en la guía devocional la lectura completa del texto que hemos meditado a lo largo de la semana. Yo quiero señalar solo lo que encontramos en el versículo 15, donde dice: cuando le llegó el turno de presentarse ante el rey, Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo. Aquí tenemos un detalle interesante porque por fin nos vamos a enterar del nombre completo de esta mujer, la héroe de esta historia. Esther Bet Abihail, es decir, Esther, hija de Abihail. Y este nombre, que aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento, es un nombre significativo, significa padre de fuerza, origen de la fuerza. Y una de las cosas que vamos a ver en la vida de esta mujer es esta fortaleza de carácter frente a estas circunstancias difíciles que a nosotros nos parece, especial en el sentido de que llegamos a pensar que lo pasaba muy bien, que tenía cosméticos, las mejores comidas, los afeites, los perfumes, pero que fue llamada a una vida que ella no escogió, a la que le impusieron y sobre la que ella no pudo tener absolutamente ninguna decisión. Sin embargo, fortalecida en la voluntad de Dios para ella, llega a ser un instrumento que Dios va a usar para salvar a todo su pueblo. Y luego nos dice el versículo 15 que le tocó venir al rey. Con un lenguaje deliberadamente escueto y reservado, el texto nos describe el encuentro en la cámara del rey y se calla toda mención inadecuada o morbosa. Es como si el autor rehuyese tocar aspectos explícitos o dolorosos o degradantes de ese momento. Como si nos hiciera volver la cabeza hacia otro lugar para que no tengamos que ver un momento de suprema humillación para esta joven judía, aunque era el preludio de su exaltación, y concentra nuestra atención en detalles secundarios. El recato de Esther al momento de escoger sus adornos, la buena impresión que causó en los que estaban alrededor y también el momento exacto de aquel encuentro. Dice el versículo 15 que ella no pidió ninguna cosa sino solo lo que le aconsejó el eunuco. Contrastando con las demás jóvenes, no se carga de joyas ni de vestidos ricos, sino que deja su atuendo en manos de la decisión de quien le aconsejaba y que seguramente conocía mucho mejor que ella los gustos del rey. Y este detalle sugiere dos ideas. Por un lado, la belleza natural de Esther, que no tuvo necesidad de recurrir a medios artificiales para resaltar su hermosura. Pero por otro lado, que era una mujer no entregada a gustos frívolos. A pesar de haber pasado un año en un ambiente enrarecido del harén y de haber visto el afán con el que otras mujeres aspiraban a embellecerse con joyas y ropajes, a ella no les deslumbraban estas cosas. Al decir que no pidió ninguna cosa, el autor quiere destacar la modestia, la sencillez, y nos deja un ejemplo que luego el apóstol Pablo tomará en su primera carta para decir que el adorno de las mujeres no sea el externo, el de joya, de peinados o vestidos ostentosos, sino el de un carácter tierno y apacible, que es el que realmente adorna a una mujer santa que espera en Dios. Y así Esther gana el favor de cuantos la veían. Ahora, ¿quiénes son los que la veían? Las otras doncellas del harén, los eunucos, los cocineros, los que la servían, los que presenciaron su traslado al Palacio Real, porque aquí parece que da a entender que las jóvenes fueron llevadas al rey no de una manera clandestina, sino en una procesión pública y llena de lujo. Sea como sea, Esther asombró a todos por su belleza natural,
Y eso que ya estaban acostumbrados a ver mujeres hermosas que estaban todas congregadas allí. Ahora, esto tenemos que recalcar que no solo está escrito para destacar la hermosura física de Esther, sino para destacar su amabilidad y nobleza de carácter que cautivaba el corazón de las personas que estaban a su alrededor. Esther es llevada al palacio real en una fecha concreta. Han pasado ya 4 años desde la destitución de Vasti, un periodo que el rey ocupó en las campañas en Grecia y en las que él estuvo ausente. Pero este 10º mes cae en pleno invierno y tal vez recorrió el camino en medio de la lluvia y el frío hasta llegar al palacio real desde el harén. El rey amó a Esther más que a las otras mujeres y halló en ella gracia y bondad. Dice el versículo 17, más que en las otras vírgenes. Dice, gracia y benevolencia que no encontró en las otras, y puso entonces la corona real sobre su cabeza. Así que en 2 frases paralelas que son dignas de la mejor poesía hebrea, el autor anuncia el triunfo de Esther. Ella ha ganado el favor del eunuco, de todos los que la veían, y ahora haya gracia ante los ojos del mismo rey. Haya amor, gracia y bondad, cosas que no corresponden al carácter de este hombre que hemos visto que se ha revelado como un hombre sensual, arbitrario, despiadado y cruel. Y aún lo veremos mucho más en el capítulo siguiente. Pero Esther tiene un efecto en él que hace que brillen los aspectos más nobles de su carácter. Y dice que puso la corona real sobre su cabeza, la hizo reina en lugar de Vasti. Tal es la satisfacción del rey, que ya no quiere conocer a otras jóvenes que esperan su turno para visitarlo, sino que la declara reina en el acto, o eso parece indicar el texto. Y aunque desconoce el origen de Esther, y a pesar del hecho de que ella no proceda de una de las familias nobles, coloca la corona sobre su cabeza. Quizá la frase en lugar de Vasti tenga el propósito de subrayar el carácter sorprendente e inaudito de lo que estaba aconteciendo. Y entonces el rey hace un banquete para todos sus príncipes y sus siervos, porque la elección de Esther como reina ofrece una excusa para un nuevo banquete, un nuevo derroche que servirá para distraer a la opinión pública de la derrota militar en Grecia. La alta calidad del banquete es indicada por el hecho de que los invitados sean los mismos que en el caso del capítulo 1. Y la última frase del banquete de Esther da la impresión de que el autor está haciendo referencia a algo que era ya muy conocido por los lectores, porque realmente esto causó un impacto en todo el pueblo judío. Y el rey concede un día de descanso para las provincias y se muestra liberal y generoso. Así que, aunque no sabemos exactamente de qué descanso se trata, esto ha conducido a diferentes interpretaciones. Algunos dicen que se trata de un descanso de trabajo, un día de fiesta, un feriado, un festivo, o tal vez la amnistía para presos en la cárcel, o que fueron aliviados de tributos e impuestos con excepciones fiscales. No lo sabemos exactamente, pero sí sabemos que al menos hubo un tiempo en el que los ciudadanos de aquel imperio sintieron que vivían en un momento de bendición que alcanzó al más sencillo de los siervos de aquel rey y de aquel imperio. Todos tomaron de aquellos alimentos, fueron distribuidos gratuitamente a la población
Y la coronación de Esther fue un momento de regocijo y de felicidad en todo el ámbito de aquel imperio. En nuestro devocional hacemos un llamado a Deuteronomio 31, en el que Dios le había dicho a su pueblo que si ellos le abandonaban, Él escondería su rostro. Y Dios cumple su promesa, porque el nombre de Dios no aparece ni siquiera una sola vez en todo el libro. Sin embargo, como estamos viendo, Dios está a favor de su pueblo, aunque había escondido su rostro. Y hay 4 oportunidades donde aparece en acrósticos muy especiales. El acróstico consiste en letras iniciales o medias o finales de una composición poética que forman una frase, un vocablo o un texto. Y el único acróstico que encontramos frecuentemente en la Biblia es aquellos que consisten en el comienzo de cada versículo o de una porción, como algunos salmos, donde las frases o versículos sucesivas siguen el orden de las letras del alefato o abecedario hebreo. Y por medio de esta figura se pone de relieve la especial importancia de ciertas porciones de la Biblia hebrea, a fin de que nuestra atención se fije con más interés. Ahora, aquí hay algunos lugares en los que el nombre de Jehová o el Yahweh o el tetragramón, como se llaman a esas consonantes que carecen de vocales y que por eso los judíos incluso no quieren mencionar, aparecen en acrósticos. En el capítulo 1, versículo 20, donde dice, y todas las mujeres darán. En el capítulo 5, verso 4, en la frase, vengan el rey y Amán. En el capítulo 5, verso 13, y en la frase, esto de nada me sirve. Y en el capítulo 7, versículo 7, en la frase que estaba, resuelto para él el mal. En estas frases, las palabras en hebreo, sea al comienzo o al final, contienen las letras que formarían el nombre sagrado. Dios interviene trastornando los planes de los hombres y dirigiéndolos hacia donde Dios quiere, porque quiere proteger a su pueblo. Él conoce los corazones, gobierna controlando el cumplimiento de sus santos designios. Dios es soberano y es todopoderoso. Y esta historia afirma nuestra fe y nos da testimonio de que Él va por delante. Nada, absolutamente nada le toma por sorpresa. Por eso le adoramos hoy. Nuestra oración escrita. Amado Padre, a medida que vamos conociendo más detalles de esta historia, más nos asombra tu poder y tu gracia, obrando para salvar en medio de hombres que ignoran por completo tu voluntad. Tú eres Dios y reconocemos tu total soberanía que nos fortalece y nos llena de paz. En tu nombre, amén. Os espero el próximo lunes. Estad atentos al culto del domingo. Voy a predicar sobre el siguiente capítulo, aunque lo haré de una forma breve, porque el domingo vamos a celebrar 20 años de ministerio de nuestros amados Abraham y Paula. Por lo tanto, os recomiendo que no perdáis la emisión del culto del domingo en Revive. Que tengáis un muy buen fin de semana. Manteneos bendecibles y recordad que lo que os deleita os dirige.